Egunon, muerte en el Nilo, 1978. Dirigida por John Guillermin, si no recuerdo mal, que es director de otras películas como La Max Azul, de ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial, y algunas otras películas de los años 80 muy interesantes. El asunto está en el que esta es una adaptación de la novela de Agatha Christie del personaje principal Hercule Poirot, interpretado esta vez por Peter Ustinov, supongo porque no querría repetir a Albert Finney, que era unos años antes, 4 años antes, en el año 74, el protagonista de Asesinato en el Orient Express, que cronológicamente es, dice, la historia previa. En tanto en cuanto, y esto no es un spoiler, cuando termina y a un personaje que estaba todo el rato queriendo saber las aventuras y desventuras de ese famoso Hercule Poirot, pues le dice: uy, qué pena, habría estado encantado de haberte dicho las aventuras que he tenido en mi última aventura en el Orient Express, que es la película del año 74. Y en la película de Kenneth Branagh, de hace relativamente poco tiempo, pues cuando termina el asesinato del Orient Express, baja en una estación de Yugoslavia porque le han enviado un telegrama que tiene que ir para el Nilo, para Egipto. Y próximamente, al parecer, pues tendremos, dicho mediante, si se lo permiten las grandes majors, porque creo que en Europa se pueden estrenar estas películas con sobrada situación, incluso en Asia, en China, en Corea y en otros países. Tenet ha tenido una buena taquilla en Europa y en Asia. Yo creo que se pueden estrenar películas, pero vete a saber, en América pues la gente no está yendo al cine como va en Europa. Y en Europa hemos tenido estrenos, pues no sé, como la de Padre No Más Que 1-2, la de Operación McKay y todas estas cosas typical Spanish, de la comedia, y que se han llevado el gato al agua en agosto sobre todo. Bueno, pues el asunto está en el que veremos si nos traen la película de Kenneth Branagh o no en breves semanas o días. El asunto está en el que será un remake de esta Muerte en el Nilo. Bueno, el título es un poco distinto para poner a cada cual en su situación. Es diferente en inglés y es diferente en castellano, la película del 78, la de 2020. Y en principio con un montón de personas conocidas. La del 78 está claro que es un elenco de grandes estrellas como Josh Kennedy, Bette Davis, que aparece por ahí, David Niven, Jack Warden, Sam Wanamaker, Angela Lansbury. Hay un gran número de estrellas, aparte de el propio Peter Ustinov. Es una película muy interesante. Para mí, en el top de adaptaciones de Agatha Christie está del personaje de Hercule Poirot. La primera, está claro, es Asesinato en el Orient Express del año 74. Y el escalón parece que hecho por la historia. En el año 78 tenemos esta Muerte en el Nilo, que sería la posición de plata. Y luego tendríamos Muerte bajo el sol, Evil Under the Sun, que es del año 82. Sería la medalla de bronce en este podium de adaptaciones del personaje de Hercule Poirot de Agatha Christie. Es una gran película con un gran ambiente. A mí me encanta la adaptación que hace, la forma que expone el ambiente de los años 20-30. Me parece que está muy bien representado todo ese ámbito interno de los hoteles, interno del barco del Karnak, que sube por el Nilo. Todo ese ambiente yo creo que está muy bien reflejado, o por lo menos
eh, como mucho puedo asumir que pasado por el tamiz de los años 70, la reinterpretación de los años 20 y 30 a través del prisma que había en los años 70, y probablemente esa sea la diferencia fundamental en cuanto al protagonismo de los espacios en esta de 2020 respecto al prisma en el que a través de Kenneth Branagh en 2020 se haga de los años 20 y 30, aparte de los cambios que pueda haber en la trama, que es una trama muy interesante y bien hilada, la de la película con Peter Ustinov como un magnífico Hercule Poirot, seguramente desvinculado ya de el personaje en la novela, el que la leí hace ya bastante y no me he vuelto a acercar a la novela, a volver a leerla, y en la película la he visto ya varias veces, la última hace bien poco, para poder tenerla fresca. Incluso un elemento, bueno, pues está en un momento dado, está aquí en un primer plano hablando con un personaje, David Niven, con un personaje que le están interrogando, y atrás, de espaldas, con un piano y vestido de blanco, está Hercule Poirot, que en un momento dado, cuando tiene una discrepancia, pega una tecla, tac, y suelta algo. Eso me recuerda a Puñales por la espalda, cuando el personaje de Daniel Craig lo hace en el principio de la película, en una serie de interrogatorios que hay. Creo que ni yo mismo me acordé, y creo que no lo he escuchado a nadie hacer esa referencia entre Puñales por la espalda de Ryan Johnson, el de verdad, no el Skrull, no el Skrull que dirigió el episodio 8, sino, bueno, pues no es más que un homenaje, creo, a Muerte en el Nilo, esta de Peter Ustinov, que es belga, aunque habla francés, y para eso es interesante ver la versión original subtitulada, para darse cuenta de que, a pesar de que tanto Peter Ustinov como David Niven eran más británicos que el, las, que el pescado con patatas fritas, o que el beefeater, pues el uno tiene un nítido acento inglés, y el otro pues tiene un acento afrancesado muy pronunciado, lo cual dice mucho de la capacidad de interpretación de Peter Ustinov. Es por tanto una película coral que yo interpreto que está muy bien elaborado, los conceptos de arte, vamos, en las decoraciones y los fondos y todo el ambiente, que parece retrotraerse a los años 20 y 30. Yo mismo me encantaría poder entrar y disfrutar de un viaje en el Nilo, en ese Karnak, pero no en ese Karnak en el que muere gente, sino en una sesión posterior o anterior. Bueno, esas cosas que pasan. No, no me gustaría ser uno de los que muere, por decirlo de alguna manera. Por tanto, es una película notable, es muy interesante, muy divertida, con muchos elementos de intriga, y tal es así que incluso fue fuente de una serie magnífica como es Escrito un crimen, Murder, She Wrote, porque a través de esta participación de Angela Lansbury con el personaje que hace, y posteriormente que interpretó en otra de Miss Marple en posterior película, pues empezó a labrarse la idea de hacer una... Oye, ¿por qué no protagoniza esta una serie de esta que investiga crímenes? Bueno, en este Muerte en el Nilo es una novelista que, bueno, es un poco de novela más bien romántica, pero también, ya que estamos aquí con un misterio, pues hace algún pinito de investigar, así como que no la cosa. Y bueno, pues a partir de aquí pues es
Con lo cual debemos en parte en la existencia de Murder Road de Jessica Fletcher a Muerte en el Nilo, a esta interpretación de Angela Lansbury de la película del 78 con todo este elenco coral tan maravilloso y magnífico. Es una de las cosas curiosas de esta Muerte en el Nilo que, bueno, pues cuenta, creo que fielmente lo que trata de la novela, pero tiene una propia coherencia interna dentro de la propia película y a partir de ahí, pues como esta medalla de plata que le pongo a las interpretaciones a medio camino entre lo que puede ser la mejor, que es la de Asesinato en Orient Express, y la siguiente que hace en el podium, que es la de Muerte bajo el sol del 82, 74, 78, 82, cada 4 años nos trajeron una gran película de personaje Hercule Poirot, belga, francófono, y gran personaje interpretado en este caso por Peter Ustinov, que como todo el mundo recordará, pues le tuvimos como Nerón en Quo Vadis o también en la película aquella de Espartaco con un papel un poco secundario pero también importante incluso en la última secuencia. Pero el asunto está en el que es un gran actor muy interesante. Yo lo recuerdo también por aquel papel pequeñito que tuvo en La fuga de Logan, que a mí me gustó bastante, y es un actor interesante por un Hercule Poirot bastante solvente el que hace. Y bueno, veremos qué nos hace Kenneth Branagh, Gal Gadot y compañía con esta Muerte en el Nilo que nos tiene que venir próximamente, en la que podremos ver, esperemos, y comparar con la del 78, como pudimos comparar la de Kenneth Branagh con la película clásica con Albert Finney del año 74 y aquel elenco. En principio se dijo que, bueno, pues estuvo a la altura. Yo discrepo y, bueno, pues veremos cuando llegue el momento cuál es la comparativa entre esta Muerte en el Nilo con Peter Ustinov y con estos este elenco protagonista y esta trama con esta cadencia de bueno, que cuando bueno, en principio te cuentan una serie de tramas para que vayas cogiendo el tranquillo a los personajes y al momento y la trama ya luego se embala. Y hay una cosa curiosa e interesante que la honra a esta película, porque normalmente en estas películas de crímenes y de tramas normalmente se suele grabar únicamente el hecho de quién es el asesino, el de verdad, y bueno, pues cuando vemos que está narrado, vemos que, bueno, podemos intuir que eso es una hipótesis y ya está. Y que solamente la transmisión en imágenes de esa hipótesis es la real, que estamos viendo. Cuando vemos la trama X es que este personaje hizo esto, hizo aquello, y lo vemos sin imágenes, es porque ese es el asesino. Aquí no. Aquí vemos la hipótesis de cómo pudo hacer qué de todos los personajes. Mientras está contando en el interrogatorio Hercule Poirot, porque sí, usted pudo hacer esto, pudo hacer lo otro, vemos las imágenes de ese personaje haciendo eso. Con lo cual, como lo vemos de una serie de personajes, evidentemente no de todos, porque la película podría durar 3 o 4 horas, pero como lo vemos de una serie de personajes y podemos llegar a intuir que evidentemente no pudieron ser todos a la vez, porque aquello no pues es una forma de poner en cuestión al espectador. ¿Será este? ¿Será este? ¿Habrá sido de esta manera? Bueno, pues para mantener más vivo la tensión y la intensidad de la historia, para que te preguntes, oye, pues ¿cómo habrá sido esto? Es una historia
apasionante, pues, y bueno, pues un misterio que, sobre todo para los que la vean la primera vez, pues dejará un pozo bastante interesante. Y por eso, pues tengo muchas ganas de poder vislumbrar qué demonios ha podido hacer Kenneth Branagh con esta muerte en el Nilo. Que, bueno, pues eh, gustará más o menos, pero como ya tuvimos las versiones con David Sachet, también creo que hizo también su versión de Muerte en el Nilo, pues también será la tercera versión, por lo menos, de esta Muerte en el Nilo. Tendremos así pues la de Peter Ustinov, la de David Sachet en la serie británica y esta nueva de Kenneth Branagh, y habrá que comparar y valorar el esfuerzo, el arte a los artistas, y que cada cual pues se quede con la que más le guste. Y yo creo que en cualquier caso yo creo que será probablemente con esta de el año 78, con Peter Ustinov como un magnífico Hercule Poirot. No es que sea una película 10 para enmarcar, pero es una película estupenda, entretenida, que se deja ver muchas veces, no pierde con cada visionado y se agradece y es entretenida y es muy amable con cada nuevo visionado, y por tanto es altamente recomendable, cosa que hago, además de, como digo, no se priven, compárenla con la de Kenneth Branagh, y para eso habrá que verla, porque no se puede comparar hablando de oídas. Habrá que verla y poder comparar habiendo visto las películas, ya puede ser también la de David Sachet. Sin más, es que ricasco, a Gruber Bat, Betty Hepe.